saludo en el nombre de el Señor. Llegó el lunes tan esperado, y martes y miércoles y jueves cuando se repita, pero hoy lo tenemos aquí en vivo y a todo color. Alguien que queremos muchísimo y que sé que todos estábamos esperando esta oportunidad de volverte a tener con nosotros, a nuestro querido hermano en Cristo, el Padre Raúl Hasbún. Padre, muchas gracias por nuevamente honrarnos con su presencia aquí en Nuestra Fe en Vivo. Yo soy el agradecido. Lo que hace este canal de radio y televisión de la Madre Angélica es invaluable. Cada día los espacios públicos necesitan el mensaje de la fe, el mensaje de la caridad, el mensaje de los valores que no son negociables, que son irrenunciables. Y este canal es, no voy a decir el único instrumento, pero es lejos el más potente, el más universalmente extendido. Y para mí es un privilegio disponer de esta tribuna para cumplir aquello a lo cual yo consagré mi vida, anunciar el Evangelio y el nombre de Jesucristo, el único nombre por el cual podemos salvarnos. Padre, durante todo el año recibimos mensajitos. ¿Cuándo vuelve el Padre Raúl? ¿Cuándo vuelve el Padre Hasbún? Porque Dios le ha dado a usted, entre otros muchos dones, un don de poder explicarnos verdades a un nivel que las podemos entender. Y yo sé de mucha gente que me ha comentado, yo aprendí esto del Padre Raúl, yo aprendí esto del Padre. Así que qué bueno que EWTN también tiene esta, entonces, bendición de tenerlo a usted, Padre. Pero antes de que entremos en la materia, ¿qué tal? ¿Qué mejor que nos pongamos en manos del Señor si no apagamos la luz y nos vamos, ¿verdad, Padre? ¿Nos quiere usted llevar a esa presencia del Señor? Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus maravillas y haz que, perseverando firmes en la fe, podamos comunicar a los demás el gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Padre, casi con la oración que usted hizo tendríamos material de sobra para estudiar cada palabra que usted acaba de hacerle al Señor para que la pongamos en vida. Sí, me captaste muy bien. Yo creo que voy aprendiendo mucho de usted. Él fue, por cierto, la primera persona con la que yo tuve oportunidad de hacer algún servicio aquí en EWTN hace ya 18 años, cuando el santo, nuestro beato ya, Papa Juan Pablo II, hizo su visita a México. Una de las, no la última, pero una de esas visitas a México. Así que yo lo considero usted mi maestro. Padre Raúl, antes de que entremos en materia, en este tiempo que no nos hemos visto, que no lo hemos tenido aquí en televisión, ¿hay alguna incidencia de su vida que usted nos quiera contar? ¿Algo así último que ha pasado con el Padre Raúl en estos meses pasados? ¿Algo nada más para reubicarnos con usted? Porque por usted, oiga, no pasan los años. Ya me contó usted el incidente que tuvo aquí pasando por la inmigración, que le dijeron que estaba usted de muy buen look, muy buen ver. Sí, fue muy bonito, eso sí, porque permitían el privilegio de no sacarse los zapatos en la investigación a la que nos someten al entrar al aeropuerto, siempre que uno hubiera nacido antes de 1937. Ajá. Yo le dije, yo tengo 79 años de edad. Oh, you look very nice, me dijo la persona. Fue un piropo muy bonito. Oiga, pero fíjese lo que usted dice, nos han dado el privilegio de no quitarnos los zapatos. O sea que hemos llegado a tal punto de acoso con la seguridad que hoy día no quitarse los zapatos es casi ya un privilegio. Estaría, como tú me conversabas antes, en la lista de las tribulaciones a que debe someterse hoy día un apóstol. No solamente los naufragios, las prisiones, las incomprensiones, los azotes, piquetes de culebra. Ahora también hay que añadir los viajes y las pasadas por inmigración y por security, por seguridad. Padre, entonces, en este tiempo que no nos hemos visto personalmente, ¿hay algo que ha pasado en su ministerio, en su trabajo, algo nuevo que usted nos quiera ubicar? No, solamente con humildad y agradecimientos infinitos, mis 50 años de sacerdocio. Fui ordenado un 4 de marzo de 1962, año precisamente del
Concilio Vaticano II Sí. y del Mundial de Fútbol en Chile. Dos Oiga, acontecimientos entonces muy al Papa bonitos. Benedicto le faltó ahí en Porta Fidei que dentro de las celebraciones teníamos que hacer la del Vaticano II, el catecismo y los 50 años del No, padre eso Raúl Hasbún. es muy hermoso y lo digo con mucha humildad y con mucha gratitud porque es un regalo, la vocación del sacerdocio, un regalo por el cual uno debe esmerarse y perseverar y sufrir, y lo cual es una buena cosa, sufrir por el Señor y dar gracias a Dios por el don de la fidelidad y de la fecundidad. Lo más Padre, lindo que me ha podido pasar. A usted lo seguimos, aunque no nos veamos, seguimos su trayectoria en Chile y siempre lo admiramos por esto, Padre, porque usted en estos 50 años, que aunque no los conocemos desde su principio, pero los años que lo conocemos, usted nos ha dado un modelo, un ejemplo de ser fiel al magisterio de la Iglesia, fiel a la ortodoxia de nuestra Iglesia, no desviarse ni a derecha ni a izquierda, y por eso es que siempre que usted viene, sabemos que viene algo muy sólido para todos nosotros. Así que gracias a Dios por esos 50 años, Padre Raúl, y ese sí que le dio usted al Señor. Sí. Y sabes que esa fidelidad al magisterio, aparte de ser una hermosa obligación, es también un privilegio, Pepe. Yo estuve en el Concilio Vaticano II. Por la edad tú podrás comprender que sí estuve. En ese tiempo yo tenía un cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, así que en esa calidad participé en alguna de las sesiones del O sea, concilio. en Roma estuvo usted En Roma, presente sí. en alguna de las Entonces, yo puedo atestiguar la sana y santa envidia de las demás confesiones cristianas invitadas a esta solemne celebración, la santa y sana envidia, porque en medio de las discusiones, con un amplio margen de libertad en las cosas opinables, había alguien que finalmente tenía la última palabra. Era la autoridad del Papa, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Y decían, ¿cómo nos gustaría tener algo así? Es un faro de luz el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia, el magisterio auténtico, encarnado en el Santo Padre y el Colegio Episcopal en comunión jerárquica con él, el magisterio de la Iglesia nunca te va a imponer ni proponer una verdad que sea contra la recta conciencia o contra la ley natural, ni mucho menos contra la enseñanza divina. De manera que es una obligación que se hace un yugo suave, una carga liviana, porque yo parto con una ventaja, sé que estoy en el camino correcto, porque Jesús le dijo a Pedro, confirma en la fe a tus hermanos y yo rogaré por ti. Entonces tenemos esa seguridad maravillosa. Y es maravilloso tener un papa y la calidad de los papas que hemos tenido. Y que dentro del marco de este concilio nos tocó dos grandes hombres de Dios, quien lo convocó con esa visión profética, Juan XXIII, y luego quien lo concluyó, Pablo VI, dos papas diferentes, pero cómo Dios los unió, ¿verdad? Cómo fueron perfectamente eslabonados el uno con el otro en esta obra maravillosa de traernos en el siglo XX, actualizar, ayornar la presencia de la Iglesia en esta época moderna, ¿verdad? ¿Usted los conoció a los dos, a Juan XXIII y a Pablo? Y a Pío XII también. Y a Pío XII, bueno, Pío XII fue el con el que yo nací, son sí. verdaderos gigantes espirituales. Yo los admiro, pero con todo mi corazón. Me devoro todas las cosas que han escrito, que han dicho y que han hecho. Y doy gracias a Dios por ser parte de una iglesia que es capaz de generar por la fecundidad del Espíritu hombres, pastores de esa talla, de esa macicez intelectual y de esa coherencia de vida, porque la casi totalidad de ellos o son ya beatos, o son siervos de Dios, o son ejemplos dignísimos de imitar, y de algo que no me cabe duda, son todos líderes, probablemente los únicos líderes que concitan respeto y admiración y seguimiento universal. ¿Quién sin un papa puede hoy día convocar a 2 millones de jóvenes que van no a cantar ni a bailar, ni a recibir halagos ni dádivas, sino solamente a someterse a las exigencias de la fe? No estoy haciendo ninguna descripción triunfalista. Yo creo que probablemente en esta conversación vamos a hablar después de todas las heridas y desafíos que debe enfrentar esta comunidad de fe que es la Iglesia. Pero hay un hecho claro, Dios nos ha regalado papas excepcionales, auténticos líderes donde se refleja de una manera prístina
la presencia de Cristo y de su Espíritu Santo. Y mire, solamente como un paréntesis a esto que usted menciona, porque me tocó vivirlo, tanto transmitir los eventos que lanzó, estas jornadas que las lanzó el gran Juan Pablo con esa visión maravillosa de atraer a la juventud, ¿verdad? Pero vimos cómo fue después su declive, vamos a llamar físico, cuando mucha gente decía que ya que no vayan a las jornadas, ¿cómo va a ir un viejo con bastón y que ya le tiemblan las manos? Usted, Padre Raúl, ese magnetismo que él transmitía, que iba más de la persona, era Cristo allá. Y luego cuando viene su paso a la casa del Padre, viene Benedicto, hubo gente dentro de la iglesia que decía, ay no, aquí se acabaron las jornadas. No, Benedicto no tiene la personalidad que tenía Juan Pablo, los jóvenes no van a ir. Viene Benedicto y los jóvenes siguen yendo. Ahora usted lo acaba de mencionar, Madrid tuvimos 2 millones que tuve yo la dicha de estar presente ahí. O sea que esta juventud ve en el Papa a Cristo, el vicario de Cristo Padre. Esto es un hecho innegable. La misma prensa secular lo reconoce. No entienden por qué. Ningún artista de rock, ningún deportista, ningún político, nadie jamás ha tenido este poder de convocatoria que tiene el vicario de Cristo. Y durante 5 días y con un comportamiento irreprochable. Irreprochable. Usted sabe que en Madrid no hubo un solo incidente, ni uno solo, un solo incidente que la policía haya dicho, mire, aquí estos rompieron cristales o se emborracharon, y fueron atacados, Padre. Esto me tocó a mí en Madrid verlo, cómo juventud española sin Dios quería atacar, quería provocar a los grupos de jóvenes, y la respuesta fue una sonrisa, oración y amor, Padre. Al rato dejaron de atacarlos. A los 2 días ya dijeron no podemos con ellos. Pero esto, dice usted, es un fenómeno que no tiene, para los medios seculares no lo entienden. Nosotros, usted y yo lo entendemos. Sí. Por eso te decía, es un deber, pero es un deber que se hace un yugo muy suave. Ajá. Porque da gusto. Si tú lees las encíclicas como Veritatis Splendor y el Evangelio de la Vida, y las encíclicas y todos los escritos de este Papa sabio, que es Benedicto XVI, es un placer intelectual, es una alimentación del espíritu que no tiene parangón. Yo tomo un documento de cualquiera de estos últimos papas y puedo estar horas y horas dándole vueltas, subrayándolo, anotándolo, y después yo siento que voy nutriendo mi fe, porque mi fe, y con eso ya creo que vamos a entrar en el tema más específico, mi fe, por mucho que yo me empeñe, está necesitada de vigorización, de reafirmación. Yo como miembro de la especie humana me hago contemporáneo de aquellos que lo fueron de Cristo y que le decían, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y entonces escucho al Señor que me dice, si tu fe fuera siquiera como un grano de mostaza. ¿Sabes, Pepe? No he podido conseguir un grano de mostaza. Me dicen que es casi invisible. Ay, Padre, yo le voy a regalar un frasco de granos de mostaza para que lo lleve a Chile. ¿Sí? Claro que sí. Son más pequeños que una cabeza de alfiler, sí, para que más o menos se dé una idea. Sí. Real. Pero yo te digo, cuando supe de este anuncio del Año de la Fe, que lo encuentro providencial, después podemos entender por qué el Papa lo convocó, yo a las personas que vienen a hablar conmigo para un acompañamiento espiritual o para el sacramento de la confesión, cuando veo que les falta la fe, ¿sabes lo que les regalo? Como no tengo granitos de mostaza, les regalo un frasco de mostaza. Y le digo, póntelo en tu comedor y acuérdate, no un grano de mostaza, un frasco entero de mostaza. Así tiene que crecer tu fe. Bueno, aquí ante ustedes hago promesa de que el Padre Raúl va a volver a Chile con un buen frasco de granos de mostaza para que ahora los vuelva, ahora los dé en ese encuentro con las almas, Padre. Qué bonito. Padre Raúl, ya que usted tocó el asunto de que usted fue propiamente un testigo de Vaticano II, y después, producto de estos 3 años de labor bajo la guianza del Espíritu Santo, se nos dieron lo que llamamos los documentos del Vaticano II, 16 documentos que tenemos juntos. Pero yo quiero hacerle esta pregunta, Padre. ¿Por qué después de 50 años hay muchísimos católicos y casi no se habla de Vaticano II? O lo que es peor, muchas veces se menciona Vaticano II y hay gente que se le pone los pelos de punta y dice, no entremos con Vaticano. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál sería su diagnóstico
del año 65 acá, ¿qué ha pasado con Vaticano II, Padre Raúl? Lo que ocurre es que siendo el concilio una expresión de la vida de la Iglesia, y al estar la vida de la Iglesia enraizada y fundamentada en la fe, a la fe le ocurre lo mismo que le ocurre a la vida. Está expuesta a accidentes, a episodios lesivos de su integridad. La fe, al igual que la vida, puede enfermarse de la cabeza, un ataque al cerebro. Cuando se instala, por ejemplo, el veneno corrosivo de la duda, del cuestionamiento a ultranza, ¿no? Todo es cuestionable, llega a convertirse en una manera espontánea de vivir, de pensar y de actuar. Todo tiene que estar sujeto a el metro que fija mi propia visión de los acontecimientos. Yo soy autónomo, nadie me impone nada, dudo de todo, cuestiono todo. Enfermedad del cerebro, la duda, el cuestionamiento, a como dé lugar. Después está la enfermedad del corazón, cuando la persona se cansa de amar, cuando la persona siente que el amor lo hace tan vulnerable, cuando la persona cede a la tentación de la indiferencia, del desgano, del hastío frente al dolor de los demás, la fe ya está enferma, no solo está enferma, citando al apóstol Santiago, está muerta en sí misma, porque una persona que dice tener fe y ve que su hermano se muere de hambre a su lado, ya su fe está muerta en sí mismo. Uno puede enfermarse del estómago cuando no alimenta su fe. Por algo tenemos el pan eucarístico y el pan de la palabra de Dios, dos panes que participan de una misma y única mesa. Ojo, para los que llegan tarde a la Eucaristía, se saltan el pan de la palabra porque solo quieren el pan de la Eucaristía. No se puede partir esa mesa. Luego voy a volver a ese punto, así que apunten esto porque voy a regresar un poquito más tarde. Siga la enfermedad del estómago, cuando tú no se alimenta debidamente la fe, con el gran sacramento de nuestra fe, que es precisamente la Eucaristía. Puede ser también una intoxicación, cuando tú te dejas inficionar, envenenar por doctrinas adulteradas, por falsos maestros, por falsos profetas, por los ideólogos de moda, por los que hacen más estrépito los medios de comunicación social, olvidando que tenemos, ya lo mencionamos, el privilegio único de contar con un faro seguro, un guía que nunca se extraviará ni nos extraviará, que es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, sobre el cual Cristo está siempre orando para que nos confirme en una fe indefectible. Esa es una manera de perder la fe por intoxicación. La otra es por contaminación, cuando comenzamos a mezclar nuestras convicciones con convicciones prestadas y armamos una mixtura en que finalmente no hay nada. Después están los politraumatismos, los accidentes, la pérdida de un ser querido, un fracaso empresarial, una pérdida económica, un fracaso político. Todo se nos viene encima y pensamos que Dios no puede existir porque si Dios existiera no habría permitido que sucediera tal cosa. Y finalmente está el sedentarismo, cuando tú te asientas en la fe y piensas que la fe la has adquirido y consolidado de una vez para siempre, en ese mismo momento estás cayendo en la obesidad y en la parálisis de la fe. Entonces, lo mismo que le ocurre a la vida, le ocurre a la fe, y en consecuencia, con la misma prevención y acuciosidad con que tratamos de neutralizar los ataques contra la vida, deberíamos estar despiertos y vigilantes para que el ladrón y la polilla no se coman el tesoro de nuestra fe. Pepe es el tesoro de nuestra fe. Si el justo vive de la fe, nosotros no podríamos vivir sin la fe. Lo que nos mantiene vivos es nuestro creer en Jesucristo y en su iglesia. Así que, Padre, este diagnóstico que usted está presentando es realmente algo completísimo. Creo que no podemos fallar el tiro de darnos cuenta. Entonces, ¿usted enfocaría que por este tipo de uno o muchos de estos factores perdimos la riqueza o perdimos la gracia que Dios nos estaba brindando en el año 65 al entregarnos el fruto de estos años de trabajo? ¿Usted cree que pudo en algunos, uno u otro o varios de estos factores ser el que entonces
no bebimos de esta riqueza que nos dio Dios Yo no a través de sabría Vaticano II. segmentar las repercusiones positivas o negativas del concilio. Lo viví, el haberlo vivido a mí me hizo mucho bien. He tratado de proyectar ese bien que a mí me hizo en todas las personas que pastoralmente me han sido confiadas. Creo que la Iglesia tomó el rumbo franco del Concilio Vaticano II, que quedó resumido en ese discurso magistral de Pablo VI el 7 de diciembre de 1965, cuando se pregunta, retomando el tema que él ya había planteado en Ecclesiam Suam, su primera encíclica, ¿qué posición ha tomado la Iglesia frente al mundo? ¿Distanciarse de ella, pasar de largo como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano? ¿Intentar un dominio teocrático, propio muchas veces de países de un integrismo religioso? ¿O no? La postura que ha tomado la Iglesia del Vaticano II frente al mundo es la del buen samaritano. Nos detenemos ante el mundo con compasión, con misericordia, reprobamos sus errores, pero tratamos de sanar sus debilidades, curar sus heridas, nos hacemos cargo de él con el vino y el aceite, la sangre y el óleo del Espíritu Santo, y pagamos por él con la sangre de Cristo, y después volvemos siempre, porque el mundo le ha sido confiado a la Iglesia, y la Iglesia es el alma del mundo. Yo creo que el espíritu del concilio se internalizó, cruzó por todo el aparato circulatorio de la Iglesia, y como todos los acontecimientos personales y sociales, en grados diversos y en segmentos diversos. Pero lo que se necesita, por ser un proceso de vida, es cuidar esa vida, revitalizarla y fortalecerla, porque hay una sola manera de conservar la fe, dándola. Cuando la Iglesia no transmite a otros la fe, la Iglesia terminaría perdiendo su fe. Por eso la Iglesia tiene que ser siempre apostólica y misionera. Usted sabe, brevemente nada más, ahora esto usted menciona del dar la fe. Hace años oí una historia que siempre me ha impresionado muchísimo. Los dos grandes depósitos de aguas que hay en Tierra Santa, el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Están prácticamente muy cerca el uno del otro. Mar de Galilea hay vida, hay pescados, hay cultivos alrededor. Mar Muerto, su nombre está perfectamente bien, muerto. Y alguien hacía este análisis, ¿por qué la diferencia entre estos dos? Y usted ve, el Mar de Galilea recibe de los montes, recibe el agua, pasa por el Mar de Galilea y la deja salir. No se estanca esa agua. El Mar Muerto no tiene salida, está muerto, se estanca el agua. Aquí hay vida, ¿por qué? Porque la transmite. Aquí hay muerte porque se quedó y no la transmite. Fíjese qué cosa tan interesante. Y esto lo está usted refiriendo a la fe. Si no la transmitimos, va a morir. Y esto a nivel de iglesia, a nivel de cada uno de los miembros de la iglesia. Y la iglesia de Pedro y de Pablo es esa, la que conservó el depósito, ¿cómo? Multiplicándolo, transmitiéndolo a los demás. Es la mejor, la única manera de conservar la fe. Por eso, ojo, cuando comienza a debilitarse el ímpetu misional, cuando comienzan a prevalecer esos argumentos falsos, esos argumentos de que tenemos que respetar las demás culturas, no tenemos que imponer nada, tenemos que tributar un homenaje a la libertad, pero la libertad nunca se enaltece mejor que cuando se le propone como una opción libre el honrar la fe, el reconocer que Dios está vivo y que se ha revelado en Jesucristo. Padre, si no, entonces Marcos y Mateo, la gran comisión, cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas. Él no dijo, vayan, mire, a estos de acá no, a estos no vayan por ahí, esos déjenlos en paz porque están bien. Él los mandó a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Entonces, el Señor estaba mal cuando nos mandó, según algunos todavía. Sí. Le hice esta pregunta, Padre, vamos a ir en un momento a unos breves mensajes porque estamos hablando de Vaticano II, pero tiene una conexión con algo que estamos viviendo en este momento, que es el año de la fe. Y por si usted no lo sabe, y usted no se enteró, de que el Santo Padre, el 11 de diciembre del año pasado, nos entregó una carta motu proprio que se llama Porta Fidei, donde anunciaba este año que ya estamos metidos en él, por si usted no se ha enterado, estamos caminando en el año de la fe. Y vamos a hablar la conexión que tiene Vaticano II con este momento histórico que estamos viviendo, el año de la fe. Porque hay dos cosas que nos pidió el Papa, de las muchas que hay dentro del año de la fe. Uno es recordar los 50 años de la clausura, del inicio, perdón, porque lo iniciamos Vaticano II, después esos 3 años,
Y después, otro gran desconocido para muchos, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Tiene usted su catecismo en la casa? Desempólvelo, sáquelo, porque el Padre les va a hablar de algo que aquí nos tiene que a todos poner a funcionar. Así que saque su catecismo, si lo tiene por ahí, vamos a ir a unos mensajes y después usted va a necesitar su catecismo de la Iglesia Católica. Padre, brevemente en un minuto, ya hablamos de Vaticano II, que usted tuvo la dicha de ser un participante. Año de la Fe. ¿En qué conexión hace usted en un minuto entre este evento de 50 años y ahora 2012? Siempre los 50 años evocan bodas de oro. El oro necesita purificarse en el crisol. Esa fe de la que el Concilio Vaticano dio testimonio, porque no cambió ninguno de sus artículos, sino solamente procuró que la Iglesia aceptara dentro de su estructura institucional algunos elementos que podrían estar de alguna manera desfasados en el tiempo, pero el depósito de la fe se conservó íntegro. Esa fe que el Concilio Vaticano II internalizó y proyectó necesita purificarse, necesita renovarse. Si yo no veo esta proclamación del Año de la Fe como un elemento de discontinuidad o de quiebre, sino como una plena reafirmación de que el concilio está vigente, que lo que dijo en sus constituciones sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios, sobre la relación de la Iglesia y el mundo y sobre la Sagrada Liturgia, permanecen vigentes. Pepe, yo hago clases y dirijo programas de formación permanente en la universidad privada de la que yo soy profesor. Yo dirijo un instituto de ciencias religiosas. Hemos dedicado todo el último año a releer y profundizar los textos del Concilio Vaticano II y el texto de este privilegio maravilloso que tenemos, por el cual también las demás iglesias nos tienen una sana y santa envidia. Poder mostrar con santo y humilde orgullo un compendio perfectamente realizado, con estricto apego a las reglas de la hermenéutica, a la fidelidad a la escritura, a la tradición, con referencia a los padres y doctores de la Iglesia, con referencias a los santos. Es un trabajo que reconoce en el fondo a Dios como último extraordinario, autor. Extraordinario. No se vaya a comprar el catecismo porque solamente vamos a estar el padre y yo un par de minutos en lo que vienen estos mensajes. Pero si usted no tiene el catecismo, usted al terminar hoy tiene que conseguir ya no digo un libro, porque este no es un libro, este regalo de Dios. El padre Raúl y yo volvemos con usted enseguida. Ni se le ocurra tocar ese dial. Vienen cosas muy importantes. Que vieron en pantalla, este correo que acaban de ver en pantalla es el correo de la nueva serie que el padre Raúl está produciendo en estos días y que yo sé que dirán cuándo, se los voy a decir al final cuándo vendrá. Padre, vamos entonces ahora a hacer este enchufe. Empezamos este 11 de octubre, el Santo Padre abrió solemnemente el Año de la Fe, que cronológicamente nos va a llevar hasta Corpus Christi del año 2013. Por cierto, si usted ve al Santo Padre, tengo una proposición que hacerle, si usted lo puede pasar, que no clausure el Año de la Fe, que no diga ya se terminó, porque mucha gente baja el telón y se van a otra cosa. Yo pienso, Padre, que esto que se abrió tiene que seguir por muchísimo tiempo. Así que si lo ve, por favor, dígale que le mandamos pedir que no clausure, sino diga, continuamos viviendo el Año de la Fe. No cierre la puerta. No cierre la puerta. No, Padre, es que somos muy así. Sí. Hay mucha gente que dice, se acabó el Año de la Fe.
se acabó. Fuera el catecismo, fuera el Vaticano II, a ver qué otra cosa. Se acabó un año mariano y ya no tenemos más devoción por la Santísima Así Virgen es, María. así bajamos el telón, Sí. somos de episodios, Padre. Cuando estos eventos y pienso además que usted lo ha dicho, cuéntenos, ¿por qué usted considera que este año de la fe es un momento, es un kairos de Dios en este siglo XXI, Padre? El diagnóstico lo comenzó Pío XII en 1946 en un radiomensaje que hizo un congreso eucarístico en Boston. 46, ya estábamos usted y yo en este 46, planeta. Sí, y ustedes no, pero nosotros sí. Decía él, el gran pecado del mundo es la pérdida del sentido del pecado. Cuando se termina el sentido de que una conducta mía es contraria al orden divino, no impuesto caprichosamente por Dios, sino inscrito en la propia naturaleza humana, a partir del momento en que el hombre se considera emancipado de la tutela de Dios y exonerado de cumplir los mandatos divinos, a partir de ese momento todo comienza a resquebrajarse. Es una disociación, es una fragmentación del organismo humano y el organismo humano colapsa porque el hombre no puede vivir sin Dios. Dios es la causa total de la vida. Dios es la causa eficiente, la causa final, la causa formal de la vida. El pecado es el gran enemigo de la vida, por lo tanto es el gran enemigo del hombre. Y cada vez que los hombres intentan organizar su vida sin Dios, terminan organizándola contra el hombre. El exilio de Dios, que es el tema del secularismo ateo, implica que a Dios lo hemos sacado de nuestra vida pública y ahora último también de nuestra vida privada. Primero hicimos la disociación entre lo privado y lo público. Yo en privado pienso y creo, pero en público me considero no solamente en el derecho, sino en el deber de dejar aparte mis propias convicciones. Y por lo tanto un parlamentario católico vota o incluso patrocina una ley de aborto, tranquilamente porque dice no puedo imponer a nadie mis convicciones en mi calidad de hombre público. Y después terminamos sacándolo de nuestra vida privada. Ahí comienza el diagnóstico y después lo sigue Juan Pablo II clarísimamente en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia. Él habló a propósito de algo que pasó recientemente en el mundo, del eclipse de la conciencia moral. Eclipse cuando un objeto se interpone entre el sol y la tierra. Y lo que queda es sombra. Claro, el eclipse de Dios lo llamó también la anestesia de la conciencia moral. Identificó varios factores que lo han ido produciendo. Tal vez conviene someramente recordarlos. Primero el secularismo. ¿Me permite usted solamente irme un poquito a Vaticano II? ¿Ya? Porque en uno de sus documentos, Gaudium et Spes, número 43, Padre, hay algo que voy a hablar mucho más de esto en un próximo programa. Hay una frase que a mí me ha puesto realmente a pensar seriamente en este diagnóstico que usted nos está haciendo. Y dice ahí una frase que dice, la gran tragedia de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Una frase, pero una frase que tiene, Padre, yo creo que tiene que hacernos entender, usted ya lo mencionó, el pecado, ya no tenemos conciencia de pecado, consecuencia, divorcio entre fe y vida, y de ahí se empiezan a venir una avalancha de consecuencias que las estamos pagando en este momento. O sea, que usted nos va haciendo este diagnóstico, entonces, ¿por qué el año de la fe, verdad? Claro. Es como la respuesta que desde la fe damos a este paulatino intento del hombre de desmembrarse, de desvincularse de Dios o incluso ponerse contra Dios, que son las dos formas del ateísmo. No sé cuál de las dos es más peligrosa. El pecado de Edén, me pongo contra Dios, al mismo nivel de Dios, o el pecado de Babel, trato de vivir como si Dios no existiera. Yo creo que lo primero es más grave, pero lo segundo es más peligroso, porque uno no se da cuenta. Ay, Padre Raúl, usted acaba de tocar algo. En la última catequesis de la semana pasada, que son maravillosas las catequesis que nos está dando el Santo Padre Benedicto respecto al año de la fe, sacó algo que a mí es que el Papa Benedicto nos sorprende con ese diagnóstico que nos está haciendo. Fíjense que habló del ateísmo y mencionó, hay el ateo oficial, que es aquel que se declara yo no creo en Dios.
que yo no creo que existen, ¿eh? Esta es mi opinión muy personal, porque yo conozco algunos que son ateos y dicen, yo soy ateo gracias a Dios, pero en fin. Sí. Pero habló de otro que dice, el ateo práctico, padre, y dice, es aquel que cree, que acepta las verdades de fe, que acepta, pero que no las vive. Yo nunca había pensado que quizás en este momento dentro de la iglesia tenemos una cantidad enorme de ateos, que no son ateos totales o estos ateos religiosos, pero que el Santo Padre nos acaba de describir. O sea, otro de los síntomas, otra de las palabras que está usando el Papa para hacernos entender nuestra realidad, Padre. Sí. Ateos prácticos. Así es. Vivir como si Dios no existiera. Que este divorcio entre la fe y la vida, que es lo mismo, no solamente es una tragedia, es un escándalo. Y el escándalo, Pepe, es un pecado contra el quinto mandamiento. En el catecismo está ubicado en el quinto mandamiento, es una agresión contra la fe del hermano. Y como el hermano vive por la fe, el escándalo que yo le doy es una agresión contra la vida de mi hermano. Por eso el escándalo está ubicado en el quinto mandamiento, en el catecismo. Raúl, y para que acabe la gente de entender, las consecuencias de este divorcio entre fe y vida, las consecuencias de este ateísmo práctico, las consecuencias de el pecado lo hemos erradicado, a Dios le hemos quitado la vida. ¿Qué consecuencia va a tener esto para la vida eterna? Es que, insisto, el hombre no puede vivir sin Dios. Pero ¿a dónde irá el momento que termine su vida biológica? Alguien que se encuentra dentro de este diagnóstico, padre. A ver, hubo un momento en la historia de la humanidad en que la falta de fe y consiguientemente de esperanza llegó a su punto culmen. Fue a las 3 de la tarde del Viernes Santo, cuando el hombre dio literalmente muerte a Dios. Le dijo a Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros. Ándate fuera de Jerusalén, ándate fuera de nuestro universo. Podemos y queremos vivir sin ti, no queremos que tú seas nuestro rey. En ese momento, tú recuerdas, el mundo quedó en tinieblas. Tembló. Se rasgó el velo del templo, se abrieron las tumbas. En ese momento el universo debió haber colapsado. La conflagración que se produjo, el estremecimiento de la tierra que lo hubo, fue inconmensurablemente superior a las devastaciones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué en ese momento, cuando se llegó a un punto cumbre de la negación de la fe, cuando se exilió a Dios del mundo de los hombres que Él mismo había creado por amor y el mundo no colapsó? Yo tengo una sola respuesta y sé que es la respuesta de la Iglesia, porque esa fe se conservó incólume en el corazón de la Virgen María. Ella es la responsable, entre comillas, de que el mundo no haya colapsado. Y yo tengo la firme convicción de que mientras exista uno solo, así como en Sodoma y Gomorra bastaban primero 50, después 10 y finalmente, según los profetas, con que hubiera habido uno solo. Mientras haya una sola persona que le profese fe y devoción y amor a María, el mundo no va a colapsar. Porque donde está María está ardiente, incólume, invicta la llama de la fe y de la esperanza. Esa es la razón de por qué el sábado es un día mariano. Porque en el sábado negro de la historia del mundo, el mundo no colapsó por María. Y por eso la porta fidei viene siendo la porta o la janua coeli. María es la puerta del cielo, porque la fe llegó al mundo por medio de María y el mundo conservó la fe gracias a María. Es un elemento mariano que de todas maneras quería yo y que al final del documento el Santo Padre lo menciona clarísimamente, la estrella de la evangelización. Así es. Padre Raúl, el año de la fe ya estamos envueltos en él. Me pregunta muchísima gente por muchas partes, ¿qué práctica, qué puedo yo hacer para poner mi vida personal? Ya no vamos a hablar a nivel de la parroquia o de la diócesis, mi vida personal. ¿Qué nos recomendaría usted, Padre, para poder nosotros confrontarnos y vivir el año de la fe? Lo propone el Santo Padre aquí en Porta Fidei, pero yo se lo dejo a usted. Sí. Lo primero que el Papa desea es que reconquistemos la vigencia, la juventud, el vigor entusiasmante del credo. El credo es una maravilla. El credo es un compendio redactado con amor al calor de la experiencia viva que los apóstoles tuvieron de la vida de su Señor y que más tarde fue enriquecido por los concilios de Nicea
y de Constantinopla. En el credo tenemos la regla segura, el faro inequívoco de cómo debemos conducir nuestra vida según la voluntad del Señor. Los primeros catecúmenos, los que se hacían bautizar en los tiempos de San Agustín, por ejemplo, unos 4 siglos después de Cristo, tenían clara conciencia de lo que significaba la entrega del símbolo. Se llama símbolo, tal vez convenga explicarlo, y está eso en el catecismo, porque la palabra símbolo significa un documento, un billete, por ejemplo, que se parte en dos, de tal manera que el que conserva la mitad la exhibe como credencial para encontrarse con el dueño de la otra mitad y así le sirve de mutua acreditación. Entonces, lo que permite identificar a uno y reconocer en el otro y el otro en uno la fe es precisamente el credo recitado, pero recitado con entusiasmo, recitado con clara conciencia de lo que estoy diciendo. Creo, es decir, considero que esto es firme, que esto tiene solidez de roca, que esto está cimentado en la palabra de Dios que no pasará, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y permíteme una digresión, Pepe. ¿Qué hemos hecho con la palabra, con el verbo creer? ¿Te das cuenta que hoy día lo utilizamos para decir una simple opinión? Oye, yo creo, y decimos, es mi opinión. La palabra creo en su idioma original significa la firme adhesión a una verdad, avalada no por mi evidencia empírica, sino por el testimonio de Dios, que no puede equivocarse ni engañarnos. Eso es firmeza, una firmeza de roca, es la firme seguridad de lo que esperamos y es la prueba de lo que no vemos, como dice la epístola a los Hebreos. Padre Raúl, es tan importante esto que usted nos está diciendo porque vamos a hablar de nuestra Eucaristía. Usted me conoció, la palabra misa la he quitado un poco porque la gente dice voy a oír misa. Oiga, usted no va a oír misa, usted va a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias. Bueno, hay momentos importantísimos en nuestra Eucaristía, la liturgia de la palabra, que hay una presencia de Jesús ahí real, Padre, que la gente ignora y no sabe que ahí hay una presencia. Después viene la otra presencia, la presencia en la Eucaristía, en el pan y el vino transformado en cuerpo, alma y divinidad. Pero esta presencia como que la ignoramos, la liturgia de la palabra. Y ahí vienen los que dicen, no, yo puedo llegar ya para el sermón porque ahí me vale la misa. Se pierde la mitad de la misa, Padre. Usted ya lo apuntó, la importancia de la liturgia de la palabra. ¿Quiere usted decirnos en un minuto la importancia de esta primera, digamos, de las dos partes importantísimas de nuestra Eucaristía? Es una sola mesa. La mesa del pan, de la palabra, y la mesa del pan eucarístico son un solo altar. Y en la Sagrada Escritura está presente Cristo al punto tal que San Jerónimo, doctor de la Iglesia, decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar el pan de la Eucaristía si no he tomado previamente el pan de la palabra? Estoy introduciendo una cuña de división entre dos mesas que conforman un único altar y un único banquete. Eso no hay que perdérselo. Después viene este momento del que vamos a hablar, la profesión de fe, el credo. Padre, yo sé que la gente después me dice, Pepe, tú dices barbaridad y media, pero lo voy a decir. A mí a veces me da pena, Padre, cuando estamos en este momento de la profesión de fe, ver la poca atención que estamos poniendo a ese momento solemnísimo que usted acaba de mencionar. Estamos repitiendo como pericos, está nuestra mente pensando a dónde me voy a ir ahora que termine el Padre, porque que ojalá su homilía sea corta para que no me aburra yo, etcétera. Estamos pensando mil cosas y no nos damos cuenta de la importancia que tiene dentro de nuestra celebración eucarística esta profesión de fe. Y la primera palabra usted la tocó, para que ahí se lo dejo a usted. Creo. Esa sola palabra, por ahí tengo que empezar. Cuando yo digo creo, ya me podía yo parar ahí, Padre, ¿no es cierto? Y decir, yo realmente creo lo que ahora voy a continuar diciendo. Díganos, ¿qué es esa profesión? Lo que yo quería comentar es que cuando yo digo creo, insisto, explicito mi firme, mi inconmovible adhesión a una certeza que está avalada por la palabra de Dios, que no se engaña ni me engaña. Pero el contenido material de cada uno de los artículos de mi profesión de fe es de tal rango, de tal valor, que por cada uno de esos artículos existen
multitud de mártires en la iglesia. Tenemos mártires de la divina providencia, mártires de la divinidad de Jesucristo, si lo sabremos quienes han visto la película La Cristiada, por ejemplo, Correcto. ¿cierto? ¿Para qué decir la incontable legión de mártires que fueron sacrificados en el Imperio Romano y de mártires que han sucumbido a las dictaduras del nacionalsocialismo y del marxismo-leninismo? Detrás de cada artículo de fe hay una persona que rindió su sangre para no alterar ni silenciar su profesión de fe. No es lícito, no es decente convertir ese rito sagrado en una recitación maquinal y descomprometida. Por decencia, por respeto a la sangre de los mártires, ese rito del credo debe ser objeto de la más diligente atención y ser materia de sucesivos compromisos. Eso es lo que más nos pide el Papa en el motu propio Porta Fidei. Ahora, usted usa una palabra que es la que quisiera que abundara, Padre, porque es a donde yo pensé que era importante llegar. Descomprometida. O sea, que yo puedo con mis labios recitarlo y sabérmelo de memoria, que no todos se lo saben de memoria, pero aún así, yo puedo recitarlo, pero yo no estar comprometido con lo que estoy. Entonces aquí volvemos otra vez a la tremenda dicotomía entre fe y vida. ¿Estoy correcto, Padre? Sí, sí. Tenemos una cita a San Agustín, entiendo que está en el número 9 del motu propio. Es maravillosa. ¿Tiene usted este documento, Porta Fidei? ¿No lo tiene? No pasó de moda, aunque fue en el 2011, tiene vigencia, porque este fue el GP que nos trajo al año de la fe. Le quiero leer textualmente para que el Padre después nos elabore esto. Fíjense, son palabras de San Agustín, pero yo creo que tienen una validez hoy, después de tantos siglos de San Agustín. Y dice San Agustín: el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, Madre nuestra, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho. Algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. ¡Qué maravilla de instrucción! ¿Cómo ponemos esto en práctica siglo XXI, Padre Raúl? Yo haría una paráfrasis de Descartes y el pienso, luego existo, lo transformo en un creo, luego existo. Yo existo porque creo. Mi vida es la fe. En inglés se puede hacer un hermoso y creo que verdadero juego de palabras entre tu believe y tu love. El cardenal Newman decía, we believe because we love. Y hay otra en inglés que usted se la sabe también, de Shakespeare, to be or not to be. Ah, sí, también. También nos viene perfectamente bien. Sí, Ser sí. o no ser. Ser o no ser, sí. O sea que no hay el gris. No hay el Vamos a aclararlo. sí. No hay el punto medio. Padre, ese católico que dice, yo creo a medias. Yo tengo mi fe. Yo me echo mi catolicismo. O sea, yo sé. ¿Qué le dice a estos católicos que están en to be or not to be, que están acá en medio? La peor tragicomedia es vivir la propia vocación a medias, dice un proverbio alemán, pero sin recurrir a la semántica. Basta citar el libro del Apocalipsis. A los tibios los vomitaré de mi boca. Qué cosa más terrible, ¿eh? Terrible. Y un ejemplo letal de lo que hace la mediocridad es el conocido episodio de Ananías y Zafira en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Cuando tú retienes la mitad del don que debes entregar a otro, eso es la mediocridad. Contentarse con la mitad o retener celosamente la otra mitad. La mediocridad es una agresión contra uno mismo. La tibieza es una clara sentencia que uno mismo se intima para ser expulsado y vomitado de la boca de Dios. Por eso es el ser o no ser, no hay una zona gris, no hay una zona intermedia. Un católico que se conforma, decía Juan Pablo II, con una oración a medias, está en situación de riesgo de perecer en su fe. Mira qué diagnóstico y qué intimación tan
certera y tan terrible. No podemos contentarnos hoy día con la mediocridad. Y yo creo que la parte positiva de esta crisis de fe en que estamos sumidos es que la única manera de sobrevivir es la santidad, es el heroísmo. No hay otra manera de sobrepasar estos obstáculos. Alguien tiene que levantarse y decir no, no a la mentira, no a la mediocridad, no a la impostura, no a la opresión de la libertad religiosa, no al conformismo, no a los falsos pretextos para sembrar la semilla del Evangelio por todas partes. Este no que tiene que transformarse en un sí gozoso, regocijante, entusiasmante a la vida que es Jesucristo. La gente, Padre Raúl, cuando oye vivir y tratar de vivir en santidad, se espanta y dice, no, eso fue para Santa Teresa, para San Martín de Porres, para aquellos hombres y mujeres, superhombres y mujeres. Pero usted acaba de darnos una fórmula maravillosa. Si yo empiezo a vivir mi fe, yo estoy viviendo en santidad. O sea, es la forma de vivir mi santidad, es vivir lo que yo profeso, que mi vida esté permeada por todas partes de mi profesión de fe. Hace poco Benedicto XVI, como todo sabio, nos propuso una fórmula tan sencilla para que seamos santos, sin salirse cada uno de su propio estado, ¿seguro?, de su propia rutina. Digo, no dejes pasar el día sin decir una oración al comienzo y hacia el final. No te pierdas por ningún motivo voluntariamente la misa en el día del Señor. Y durante tu rutina diaria, obedece los mandamientos. Son 3 guías tan sencillas para vivir la fe, sin moverse de su escritorio, sin salir cada uno de su estado, de su oficio o profesión. Que no falte nunca la oración al comienzo y al final. El día del Señor no se debe perder. Y toma como guía de tu conducta los 10 mandamientos, para lo cual no necesitas nada especial porque están inscritos en tu corazón. Yo creo que el Papa Benedicto no se enojará si a esa receta que nos ha dado le decimos que ojalá tu oración de fe, por lo menos en todo este tiempo, sea el credo, que lo repases en la mañana y lo repases en la noche. En la mañana para decir voy a vivir esto y en la noche a ver si viví lo que tenía yo que haber vivido. Padre, me quedan 3 minutos y se los quiero dar porque yo sé que la gente dice quiero más del Padre Raúl. ¿Qué serie, esta serie que usted está produciendo, nos va usted a desgajar todo esto que aquí se ha esbozado un poco, Padre, esta serie que está produciendo en estos momentos? Responde a lo que el Papa pidió cuando planteó el año de la fe. Él dijo estudiar y el Concilio Vaticano II, conocer el catecismo, pero él y la Congregación para la Doctrina de la Fe fueron más explícitos y dijeron el gran sacramento de la fe, la Eucaristía, el gran sacramento del perdón, la confesión, y el encuentro personal con Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Cuando leí esto yo salté de gozo, porque amo a Jesucristo, es lo que más amo. Hablar de Jesucristo para mí es una necesidad, es un motivo de gozo. Y en el primer capítulo de la serie yo digo, pero si hablar de Jesucristo es un trabajo saludable, es un negocio rentable y es un placer deleitable como ningún otro. Yo no podría hacer otra cosa sino hablar de Jesucristo. Y esa es, los 13 capítulos de la serie no hacen otra cosa que recoger el perfil divino y humano de Jesucristo, su afectividad, su perfil intelectual, muy importante en tiempos de crisis de la inteligencia, su perfil social, su liderazgo único, su relación respetuosa y enaltecedora de la mujer, su relación con el Padre, con el Espíritu Santo, la manera en que Él vence las tentaciones del demonio apelando a la palabra de Dios, las miradas de Jesús, las parábolas de Jesús y los lugares de encuentro con Jesús. Esa es la síntesis de la serie. Padre, y está al mismo corazón de este año de la fe. El Santo Padre, en la homilía de la apertura de este año de la fe, en el segundo párrafo decía, la fe de la Iglesia se centra en una persona, Jesucristo. Es lo que esta serie va a hacer. Centrarnos y de ahí podemos entonces sacar este material riquísimo que nos va a ofrecer para vivir el año de la fe. Padre Raúl, solamente quiero decirles a ustedes que la próxima semana voy a tener a un sacerdote de nuestros sacerdotes de aquí de WTN, que nunca he tenido a ninguno. Va a ser el Padre Joseph Marie, que ustedes conocen muchísimo. Va a estar aquí compartiendo con nosotros. No me despido del Padre Raúl, porque ustedes saben que él es incondicional.
huésped y más que huésped, hermano nuestro. Así que, Padre Raúl, ¿quiere usted darnos en 30 segundos la bendición? Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo en el cielo cielo y y la tierra. Señor, regálanos sabiduría, regálanos la capacidad de discernir tu presencia y tu voluntad en cada persona y en cada acontecimiento. Y regálanos especialmente el gozo, la alegría de creer, de esperar y de amar como tú nos amaste por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a todos y te siga bendiciendo a ti, querido Pepe, porque haces un trabajo maravilloso. Bueno, pues hermanos, ya estamos bendecidos. Ahora pendientes, vamos en la hoja de nuestra página, van ustedes a encontrar pronto cuándo es que saldrá esta serie, que por cierto, ¿nombre de la serie, Padre? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Ya lo tuvieron como primicia. ¿Quién eres tú, Señor? Vendrá pronto. Y si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes a esta misma hora. Hasta entonces.